todos. Es una bendición poder estar aquí y compartir una palabra de parte de Dios con todos ustedes. Queremos hablar de algo que ha estado en nuestro corazón compartir, y yo creo que va a ser de bendición para todo aquel que escucha esta palabra. Y queremos hablar de Jesús. Queremos hablar de Jesús, el que hace milagros, el obrador de milagros. Hoy en día hay mucha gente que necesita un milagro, pero no sabe dónde ir para recibirlo. Muchos necesitan un milagro en su hogar, pero no saben a dónde ir para recibirlo. Muchos necesitan un milagro en su situación financiera, pero no saben a dónde ir para recibirlo. Muchos necesitan un milagro en sus hijos, en sus familiares, pero no saben a dónde ir para recibirlo. Muchos necesitan un milagro en su cuerpo, porque hay mucha gente que está enferma y tal vez le han diagnosticado una enfermedad que han dicho que ya no hay nada que se puede hacer, que ya a cierto tiempo le queda de vida. Pero yo quiero decirles algo, que hay una persona del cual la Biblia me muestra y me enseña y me dice que Él es el que obra los milagros, que Él es un hacedor de milagros. Y esa persona se llama Jesús, se llama Cristo Jesús. Él es el que puede hacer un milagro en tu vida. Él es el que tienes que buscar si necesitas un milagro en tu vida, en tu familia, en cualquier área de tu vida. Jesús puede hacerlo, porque para Jesús no hay nada imposible. No se puede separar el nombre de Jesús de milagros. No se puede hablar de Jesús sin hablar de milagros. No se puede hablar del Evangelio sin hablar de milagros. No se puede hablar de Dios sin hablar de milagros. Cuando Dios está en un lugar, hay libertad. ¿Hay libertad para qué? Hay libertad para que tú seas sano. Hay libertad para que tú seas libre. Hay libertad para que Dios haga algo en tu vida. Y quiero decirte que la presencia de Dios está llegando ahí donde tú estás ahora. La presencia de Dios está tocando a alguien ahora mismo. La presencia de Dios está tocando el cuerpo que está enfermo. La presencia de Dios está tocando a aquella persona que no puede salir de ese lugar, que no puede salir de ese vicio, que no puede salir de ese problema. La presencia de Dios está llegando y está trayendo libertad ahora. Padre, gracias, porque Él es el obrador de los milagros. Él es Jesús, el hacedor de los milagros. Jesús está buscando a alguien que le cree. Jesús está buscando a alguien que diga: yo creo en milagros. Yo creo que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Yo creo que el Jesús que hizo los milagros en aquellas tierras, Él es el mismo que hace los milagros hoy en día, porque Él no está muerto, Él está vivo. Él está hoy obrando, Él está hoy haciendo milagros extraordinarios. La Biblia dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Hacía milagros extraordinarios. Pero en ese tiempo era ya cuando Jesús se había ido, ya había ascendido Jesús. El poder de Dios es para ti. El poder de Dios es para ti. Los milagros de Dios son para ti. La sanidad es para ti. La libertad es para ti. Ya no tienes que estar atado, atada. Ya no tienes que estar viviendo en tinieblas y en oscuridad. El poder de Dios es para ti. La luz
que es Jesús, que vino a alumbrar a todo hombre. Esa luz es para ti. Y esa luz está llegando hoy a tu casa. Esa luz está llegando hoy a tu vida. Si tú lo puedes reconocer y si tú le puedes decir: Jesús, ven a mi vida, ven a mi casa. La luz llega y alumbra. Luz donde hay tinieblas. Él es el obrador de los milagros. Había un momento donde Juan el Bautista le dijeron a unos hombres y le dijeron: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el que había de venir. Y dice la Biblia en Lucas 7, 20 al 22: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando Juan el Bautista estaba dudando de que él era el que había de venir, de que él era el Mesías, de que él era el Hijo de Dios, cuando él estaba dudando y envió a esos hombres a preguntarle a Jesús, Jesús demostró el poder que estaba sobre él. Jesús demostró el poder que él tenía, y dice que hizo milagros y sanó los enfermos y le abrió los ojos a los ciegos, y les dijo a esos hombres: vayan y díganle a Juan lo que acaba de pasar y lo que ustedes acaban de ver. Porque cuando hablamos de Jesús, hablamos de milagros. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de obras sobrenaturales. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de que hay alguien que testificaba de él, que decía: este yo he enviado. El Padre testificaba de Jesús, y testificaba de Jesús a través del poder que salía de él, a través de los milagros que Jesús hacía, a través de los enfermos que Jesús sanó. El Padre daba testimonio de que Jesús, Dios lo había enviado y Dios estaba con él. El hombre nada puede hacer, pero un hombre lleno del poder de Dios puede hacer mucho. El hombre solo no puede hacer mucho, pero un hombre lleno del poder de Dios puede hacer mucho. Jesús vino como un hombre de carne y hueso, pero sobre Jesús vino el poder del Espíritu Santo, y a través de ese poder él anduvo sanando. Y hoy en día Jesús sigue sanando y Jesús sigue haciendo milagros. Y yo quisiera que Samuel compártenos quién es aquel que tú has conocido, quién es el Dios del cual tú has conocido, qué puede decir sobre Jesús y sobre los milagros que Jesús hace. Amén, Pedro. El hecho que yo estoy en este lugar hoy hablando de los milagros de Dios, la verdad yo puedo decir es un milagro, porque yo puedo ver cómo mi pasado fue antes y cómo yo estoy viviendo mi vida, y la verdad solo un Dios de poder puede hacer eso. Era algo tan sobrenatural que pasó en mi vida. Entonces hoy voy a darles a ustedes lo que Dios me ha dado a mí. Yo vengo en esta noche a enseñarles de algo tan profundo, algo tan tremendo que Dios me ha estado hablando. Y la verdad yo oro para que Dios revele esta palabra a sus vidas. Ahora, Jesús en Juan 10:10 dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia.
El tiempo, Pedro, de un humano en esta tierra son aproximadamente 80 años. Y en estos días las personas solo predican de salvación y solo predican de qué hacer y qué no hacer. Pero yo creo en una cosa, que Dios no mandó a su Hijo a morir por nosotros para que solo tengamos salvación. Si el tiempo de vida para nosotros es 80 años, yo no creo en que Dios quiera que nosotros esperamos nuestros 80 años a esperar en el cielo, a llegar en el cielo. Jesús dijo, yo vine a darles vida y en abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús tiene que estar fluyendo en tu vida. Que Jesús tiene que estar fluyendo en tu vida. Las cosas que hizo Jesús los tenemos que hacer nosotros. Jesús vino a la tierra y hizo tantos milagros y prodigios. Y aún dijo, ustedes, mis discípulos, van a hacer cosas aún más mayores que mí. La vida no se trata de esperar 80 años sin hacer nada. Y esperar a morir para ver y estar delante de Dios. Porque por medio de la presencia de Dios podemos experimentar los milagros aquí en la tierra. Amen. Tenemos acceso a los milagros. Amen. Nosotros, Amen, como hijos de Dios. Pero tenemos que ser abundantes de la presencia de Dios. Nosotros pensamos que los milagros son tan inalcanzables. Pero Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas aún más mayores. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil alcanzar un milagro? Porque vivimos en un mundo que pensamos que el Dios de milagros de los días de antes ya no existe. Ya no predicamos de milagros. Pero mi Dios sigue siendo el mismo. Él dijo, yo soy el mismo de ayer, hoy y para siempre. Diciendo, de lo que antes lo podía hacer Dios, hoy lo puede hacer Él. Aleluya. Jesús todavía obra en milagros. Y podemos ver mucha gente en el mundo. Muchos van a los brujos, muchos van a las brujas, muchos van a la religión. Porque no es el humano que hace el milagro, es Jesús y la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está sobre ti, y si la presencia de Dios es capaz de ser un milagro sobrenatural, entonces si tú tienes el Espíritu, tú puedes causar algo sobrenatural. Tú puedes hacer un milagro por medio del poder de Dios, pero tienes que creer en lo que Dios dijo, que tú harás cosas mayores. Jesús era alguien que vino a la tierra, se hizo humano, pero era alguien que manifestaba en milagros. Y si Él dice, tú vas a hacer cosas mayores, eso significa que tú vas a hacer milagros también. Amen. Entonces, yo vengo a enseñarles y yo vengo a decirles, si Dios es un Dios de milagros, si la presencia de Dios es capaz de hacer un milagro y tú traes la presencia de Dios, tú eres capaz de hacer el milagro también. Amén. Yo creo que cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios y cuando comenzamos a leer cómo fue el inicio de la vida de Jesús y cómo terminó la vida de Jesús y todos los años entre cuando Él nació hasta que Él murió, podemos ver que la vida de Jesús fue algo sobrenatural. Desde su nacimiento hasta su muerte, fue nacido de una virgen, de la cual el Espíritu Santo vino sobre ella. Y toda la vida de Jesús fue una vida de milagros. Si alguien enseña, si alguien dice que Dios es natural, que Dios es normal, que Dios es como el hombre, está mintiendo. Porque Dios no es natural,
Dios no es normal y Dios no es como el hombre. Dios está sobre la naturaleza. Dios está sobre lo normal. Dios está sobre lo ordinario. Él es un Dios extraordinario. Él es un Dios sobrenatural. Él es un Dios que no es como el hombre. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que puede hacer cualquier cosa y no le cuesta nada. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Si hay algo que puede hacer que tú recibas un milagro, es fe, es tu fe. Es creer primero que hay un Dios y que Él existe, y segundo, que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Y yo quiero, Augusto, que nos compartas cuál ha sido tu experiencia a través de los años conociendo y buscando a un Dios de milagros. Amén, me siento bendecido de estar aquí con ustedes. Les voy a leer en el libro de Hechos 10:38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, que éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, su paso por la tierra de Jesús, el Nazareno, fue de hacer milagros, sanidades y prodigios. Jesús, donde quiera que él caminaba, la gente lo buscaba para hacer milagros. La gente lo buscaba para hacer sanidades. La gente lo buscaba para que Dios hiciera algo en cada ciudad que él iba. Entonces, Jesús está más interesado en hacer milagros, más de que nosotros mismos nos imaginamos. Jesús está más interesado en sanar, en liberar, en restaurar gente, más de que nosotros mismos pensamos. Entonces los milagros, escúcheme bien, los milagros es una pequeña muestra del poder y del amor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Los milagros aquí en la tierra es el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tierra. Cuando Dios hace un milagro, porque los milagros, amados, consuelan. Los milagros sanan. Los milagros fortalecen. Los milagros dan vida. Entonces yo no sé cuánto tiempo tú has pasado por tu enfermedad, por una necesidad, cuánto tiempo has pasado y Dios no lo ha sanado. Déjame decirte que la lástima no conmueve la mano de Dios. Nosotros podemos pasar noches enteras llorando, escúcheme bien, llorando por una persona que está enferma, si al otro día no nos levantamos con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Dios no lo hace, porque la lástima no conmueve la mano de Dios. La fe, la persona que se levante y dice: Señor, yo sé que tú harás un milagro en la vida de esta persona, Dios lo hará. Porque cuando Dios hizo el milagro de calmar la tormenta, Dios nos separó y les dijo: muchachos, la lástima, porque los vio llorando, los vio gritando, Dios dijo: muchachos, hombres de poca fe. Dios no se puso y les dijo: muchachos, ¿por qué están llorando, están gritando? Dios se paró y dijo: muchachos, hombres de poca fe. Entonces la fe es lo que mueve la mano de Dios en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo tú has pasado con una enfermedad, y dice la Biblia que había un hombre que era cojo y que tenía 38 años de estar enfermo, 38 años de pedir, 38 años de buscar el milagro. Y cuando Jesús llegó y se le acercó y le dijo: ¿y por qué tú no estás sano? Y la respuesta del hombre le dijo que cuando yo llego al estanque, alguien ha llegado antes que yo. 38 años después Jesús llegó y le dijo: varón, levántate, ponte de pie, recoge tu camilla y anda. 38 años por un milagro. Yo no sé cuánto tiempo tú has esperado por un milagro, pero te digo de parte del corazón de Dios: sigue caminando, sigue creyendo, sigue buscando, porque dice la Biblia que el que pide se le dará, el que toca se le abrirá, el que busca encontrará. Ve y repite una y otra vez. Dice la mujer del flujo de sangre tenía 12 años de estar enferma, y dice que ella recurrió a tantos médicos y nada tenía resultado. Pero un día pasó el maestro, pero un día pasó el poderoso,
Pero un día pasó el que obra y el que hace los milagros. Y dijo la mujer, si yo solo tocara el borde de su manto, ese es tener fe. Ella no esperaba que Jesús orara por ella. Ella no esperaba que Jesús le diera una palabra. Ella no esperara que Jesús la hablara y la llamara. Ella dijo, no importa si me habla, no importa si no me mira, no importa si no pasa nada. Ella solo dijo, si yo toco el borde del maestro, seré sana. Y dice la Biblia que ella se acercó en medio de la multitud, tocó el manto. Imagínense la fe que tenía la mujer. Jesús no le oró, Jesús no le predicó. Es más, Jesús se dio cuenta después, dijo, alguien me tocó. Y dijo Jesús, y de mí salió poder. Y la mujer dice que al instante fue sana. Entonces ya no sé cuánto tiempo tú estés esperando un milagro. No sé cuánto tiempo tú estés triste, estés angustiado, creyendo que Dios se ha olvidado de tu oración, que Dios se ha olvidado de tu salud. Y déjame decirte, como Dios le dijo a Cornelio, tus oraciones y tu limosna han sido guardadas para memoria. Entonces Dios se recuerda, pero no sé cuándo lo hará. Pero te doy mi palabra de honor que Dios lo hará, porque Dios está más interesado en sanarte. Dios está más interesado en liberarte. Dios está más interesado que le busques y que estés sano y que le cantes y que le adores. Vos pensás que porque estás tirado en una cama Dios se agrada por eso. Dios está más interesado en sanarte. Dios está más interesado en liberarte, más de lo que tú te imaginas. Puedes estar en una cárcel oprimido. Dice que Él vino a levantar a los oprimidos por el diablo. Entonces su paso por la tierra de Jesús el Nazareno fue a hacer milagros, sanidades y prodigios. Y donde quiera que Él iba, sanaba. Iba a una boda, multiplicaba el vino. Iba por la tormenta y la paraba. Iba sobre el mar y multiplicaba los peces. Pasaba por un camino y se apareció uno que era ciego y lo sanó. Entonces su paso por la vida de Jesucristo en la tierra fue hacer milagros. Y yo te digo de parte del corazón de Dios, y te lo voy a repetir, sigue buscando, sigue creyendo, sigue orando, porque Dios hará un milagro en tu vida que te fortalezca, que fortalece tu fe donde quiera que tú vayas. Así que Dios va a hacer un milagro en tu vida donde quiera que te encuentres. Donde quiera que estés tirado en una cama, estás en un hospital, estés en una cárcel, Dios hará un milagro en tu vida. Porque cuando Dios hace milagros, la fe del creyente crece. Amen. Cuando Dios hace milagros, la fe del creyente, ahora cuando Dios hace un milagro en tu vida, ahora tú tienes la necesidad de orar por otra persona. Y será sana por el poder de la palabra. Entonces cuando los milagros no suceden, no te pongas triste. No te frustres. Porque no eres tú el que los hace, sino el que está allá arriba. Así que cuando algo no suceda, cuando algo no pase y uno ora por la gente, uno ha ungido a la gente y a veces no sucede, no te frustres porque no tiene que ver con nosotros. Sino el Padre es el sanador y el libertador de milagros, porque Dios hará un milagro en tu vida esta noche. Amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a una región donde había sombra de muerte. Había maldad y había tinieblas y había oscuridad al lugar donde Jesús fue enviado. Jesús no fue enviado a un lugar bonito. Jesús fue enviado a un lugar donde el diablo reinaba, donde las tinieblas reinaban, donde la enfermedad reinaba, donde había maldad. Pero esa región de sombra de muerte necesitaba la luz, necesitaba los milagros de Jesús, necesitaba a Jesús, el obrador de milagros. Porque había gente ahí que ya no tenía esperanza, que ya no tenía fe, que ya no tenía nada que hacer, que ya no había que hacer, ya no había solución para muchos. Pero Jesús llegó a hacer milagros y a darle vida y a darle esperanza y a levantar la fe de la gente que está viviendo en ese lugar.
donde está Jesús y donde pasa Jesús, va a cambiar tu ciudad, va a cambiar el lugar donde vives, van a cambiar la cosa donde tú estás. Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, si tú crees en Jesús, dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice Jesús que si tú crees en Él y en las obras que Él hace, no solamente creas en Jesús, no solamente creas como dijo Samuel, no solamente creas en salvación, no solamente creas que Jesús te puede perdonar tu pecado, no, cree, si crees en mí, dice Jesús, y si crees en las obras que yo hago, o sea, si crees en los milagros, tú lo harás también. El que cree en Jesús y el que cree en los milagros y en las obras que Jesús hace, tú también harás milagros. Tú también harás las obras que Jesús hacía y hace. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todo aquel, Señor, que cree. Oro por todo aquel que cree en Jesús. Oro por todo aquel que cree en las obras de Jesús, que cree en los milagros, que cree en la sanidad, que cree en la liberación. Yo oro, Señor, así como dice tu palabra, que ellos también lo van a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, úsalo con poder. Levántalo, Señor. Padre, que vayan, que salgan a orar por los enfermos, que salgan a hablar y a declarar libertad, que salgan, Señor, a orar por aquellos que tienen necesidad, y que tu mano y que tu poder sea sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Y si hay alguien que tiene una enfermedad, y si hay alguien que está teniendo problemas, ya sea físicos, ya sea emocionales, ya sea mentales, recibe sanidad, porque Jesús está tocando, Jesús está cerca y Él está listo para hacer un milagro. Recibe milagros en el nombre de Jesús. Padre, gracias yo te doy en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición compartir una palabra de parte de Dios. Estamos agradecidos de poder compartir y estamos esperando de que ustedes, aquellos que tal vez han creído en Dios y saben que hay un Dios, pero les motivo y les reto a que crean en los milagros de Dios. Les reto a que crean en los milagros que Jesús hace. Dios no solamente es un Dios que habla. Dios, Él no es un Dios que no hace nada. Él es un Dios de obras. Y son obras poderosas y son obras sobrenaturales. Él puede hacer milagros hoy. Los milagros no son para ayer, son para hoy. Gracias, Señor, te damos. Dios le bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.